Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. Mundial más, mundial menos. Los indicadores económicos argentinos no cierran. Pero te deseo el bien, o lo que quieras, pero por lo que más quieras. No. Muchos elementos para considerar, todos orientados al aplastamiento de la producción nacional. Porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con algunas novedades conocidas pocas horas atrás. Por ejemplo, que los recursos para los jubilados en el ANSES van a ser utilizados para el pago de la deuda contraída por el gobierno macrista. Para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí. En ese marco, salarios, aguinaldo. En ese marco, también, desinversión, suba de tarifas, suba de transporte, suba de precios. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Por eso, especiales Radiográfica. Para entender lo que pasa y tratar de atisbar lo que puede suceder. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Las tiras y el área periodística mancomunadas para brindarle la mejor información y el mejor análisis. Está Julián Belliza en los controles, Omar Sanarini, Camila Cattaneo y Ale Vargas en la producción. Les habla Gabriel Fernández. Esta es la 89.3. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica, FM 89.3. (18:08). Un frío extremo en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y en zonas del interior, nieve por aquí, nieve por allá. Usted puede estar disfrutando este especial también en la reiteración de los domingos. Y darte aliento, la melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Mientras tanto, en Rusia disfrutan de una temperatura que oscila entre los 20 y los 25 grados. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal a vos. Así pasa en las regiones tropicales. Arrancamos con una entrevista de fondo realizada por Desde el Barrio, donde Carla Pelliz y Lautaro Fernández Selen conversaron con el economista Horacio Robelli. Tema dólar, fíjese. El marco que estamos viviendo, que es un marco de corrida cambiaria, yo te diría hasta casi clásica, por manifiesta incapacidad del Poder Ejecutivo de administrar la situación, y hace que el dólar haya crecido casi un 300% desde por el anterior gobierno. Recordemos que el anterior gobierno había dejado un dólar a 9 pesos con 60 el 9 de diciembre del año 2015,
y ayer superó los 28,40 tipo vendedor, y hoy bajó un poco, es cierto, pero no va a bajar mucho más de eso. Y la novedad de la semana, la designación de Luis Caputo. Además del informe que presentamos en la Señal Medios, vale escuchar estas consideraciones de Horacio Robelli. Caputo es un hombre muy inteligente, un hombre del sistema. Él ha sido jefe de la mesa de enero del JP Morgan y después del Deutsche Bank. O sea, es un hombre del establishment internacional que ha venido acá. Y es hombre de confianza de Macri. La denuncia que le hace en la Cámara de Diputados cuando él fue a hablar, que le pide el ex ministro Kicillof, que ahora es diputado, le dice, bueno, usted dice que no es plata suya, que es un grupo de amigos, pero sus amigos son los que están en el gobierno. Y claro, él pertenece al cardenal Neumann, es hombre de confianza de toda la vida de todos ellos, es primo del que fue testigo del casamiento de Macri, de Nicolás Caputo, o sea, es del entorno, es más cercano o sea, están tomando tropa a paso acelerado y ya han puesto gente de extrema confianza de ellos y lo ponen en el Banco Central. Hay algunos elementos a considerar sobre la debilidad del gobierno. ¿Dónde radica? La fuga de capitales, la FAE, por 41 mil millones de dólares. La cuenta corriente deficitaria de la balanza de pago del año pasado, que este año iba a ser igual o peor. Del año pasado por 35 mil millones de dólares del déficit y la cuenta corriente de la balanza de pago. Y los 85 mil millones de dólares de deuda. Son esos tres factores demuestran la fragilidad que tiene este gobierno. Encima de todo eso le tienen que sumar la estupidez que hizo este energúmeno, este cretino de Tusaguén y todo su equipo de ineptos, de crear la LEVAC, que era un modelo que se tenía en el gobierno anterior para financiar el déficit fiscal. Él puso nada más que la LEVAC para que la plata que emitía el Banco Central no se fuera a pesos. Entonces le dio la opción de colocar esos títulos. No tenía otra función que absorber dinero. Y el total del stock de LEVAC al día de hoy es 1.206.672 millones de pesos, porque está en pesos. Vamos entonces a la derivación de las LEVAC para ver qué puede pasar. En menos de una semana, el martes que viene, en más de unos días, vencen 580 mil millones de pesos y lo renuevan por 35 días. Este era el problema que había. No tenían forma de solamente pagando altas tasas, le iban a renovar porque si no se iban a pasar a dólares. Y pensá que los que se habían pasado a LEVAC el mes pasado, que le pagaron una tasa del 40%, perdieron porque el dólar creció mucho más del 40%. Ellos el 40% lo dividís por 12 porque tasa nominal te da 3,33. Vos multiplicás 24,90 tipo que estaba de cambio con 1,33, te da un tipo de cambio de 26 pesos. Y el tipo de cambio está 28,30. ¿Te das cuenta que perdieron plata? A veces se habla de los mercados como si los mismos tuvieran espíritu, como si no fuera el anhelo directo de ganar dinero de cualquier modo. Aquí se aclara el punto. ¿Por qué, ante la ineficacia, los bancos sostuvieron a un funcionario determinado? El JP Morgan, el Merrill Lynch, el Deutsche Bank, el HSBC, lo de acá, el Banco Galicia, el Banco Patagonia, el Banco Río, ganaron fortuna con este tonto. Ganaron fortuna porque tenían dólar planchado y ellos ganaban con el carry trade, ganaron fortuna. Se acabó el carry trade porque el dólar alguna vez iba a volar por el aire y se acabó ya no necesita más este tonto. Los bancos ni lo defendieron. Lo defendieron mientras el tonto les hacía ganar plata. Ganaron fortuna. Con el carry trade, fíjate que el dólar estuvo congelado durante 2 años y ellos venían acá y ponían la primera tasa del LEVAC que fijó fue en mayo del año 2016 fue un 38% y la tasa de evaluación era un 10%, con lo cual ellos ganaron la diferencia, ganaban 15, 18 puntos por año en dólares, ganaron en 2 años y ganaron fortuna. Por eso lo mantuvieron porque los bancos hacían negocio. Y se habla bastante de las deudas. En un rato volvemos con el tema de qué es lo que quieren los famosos mercados. Ahora vamos con la totalidad de la deuda que está contrayendo la Argentina. El total de deuda serían 362 mil millones de dólares, que es una barbaridad para nosotros. Nosotros no somos un país desarrollado que podemos tener una buena relación entre deuda y producto. Nosotros somos un país marginal que hemos tenido coletazos cada 7 años, que solamente con Kirchner no hemos tenido coletazos. La deuda, así como está, representa el 65% del producto. Eso para un país europeo central no es un problema. De hecho, Alemania, Italia, España, todo eso tiene mayor proporción. Pero para nosotros, con toda la experiencia que tenemos de defaultear, de
de no poder pagar los compromisos, etcétera, etcétera, las exigencias que no las tasas, que no son las mismas tasas que le cobran a ellos. Todo esto hace que ese margen ya sea gravoso, y por eso implosionamos como está pasando. Se denomina animismo cuando se intenta inducir interpretativamente que las cosas tienen espiritualidad. Y hay una frase que caracteriza esto, la vamos a revertir. El gobierno les habla con el bolsillo y ellos, que son socios del gobierno, les responden con el bolsillo. Tratan de hacer semejante ajuste como tratan de hacer, y desgraciadamente yo creo que lo van a hacer porque no veo en el pueblo argentino una oposición seria a esto, no veo quien se oponga. Tratan de hacer nada que para forzar el ahorro, y el ahorro lo fugan. O sea, vos haces un ajuste de cae de consumir, la gente le privás de cosas para consumir, para generar mayor ahorro, teóricamente ese ahorro se transforma en inversión. En Argentina no pasa eso, acá el ahorro se fugó todo el tiempo, ellos generaron ahorro, pero se fugó todo el tiempo. Te digo, balance cambiario del Banco Central al mes de mayo, desgraciadamente yo tengo junio que fue peor, que fue hasta el mes de abril peor, no tengo mayo que fue peor, y junio que ya es imposible, digamos, hasta el mes de abril 41.000 millones de dólares de fuga, formación de activos externos, FAE. O sea, vos te das cuenta, cuando lees eso vos te decís, bueno, evidentemente este muchacho, el círculo rojo nunca lo tengo como propio, y a ellos lo único que les interesa es hacer plata y sacarla. Llegó la hora de que ya ganaron todo lo que tenían que ganar y se fueron en bandada, y esto provocó este problema que estamos viviendo. La influencia de aquel viejo conocido, el Fondo Monetario Internacional. El fondo te presiona para que no compren dólares baratos y se fuguen, pero a su vez castiga a toda la población, porque nosotros medimos ya se deja medir el tipo de cambio por lo financiero, y el tipo de cambio tiene que ver con lo productivo. El tipo de cambio es la relación de nuestros precios, nuestros salarios, nuestros precios con el exterior. Tenía que ser lo productivo. Han licuado el salario, licúan LEVAC, licúan deuda, pero licúan el salario. Hoy el salario nuestro, cuando hasta marzo de este año inclusive el salario nuestro era mayor que el de Brasil en dólares. Hoy estamos abajo y vamos a estar mucho más abajo. O sea, 8 o 9 dólares es el trabajo del obrero industrial, que es el que interesa. Hoy está abajo de 8 o 9 dólares, de estar 6, 7 dólares como China, como México. O sea, una situación dividida por 28. Una cosa es dividirlo por 18, otra cosa es dividir tu salario por 28. Y se te cayó como México estamos. O sea, una situación realmente lamentable. Está bien tanto, 7, 8, pero igual estamos por debajo de Brasil. Desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animar. El Producto Bruto Interno es la totalidad de la riqueza generada por una nación. Entre el 2003 y el 2015 se duplicó. ¿Qué va a pasar ahora? La devaluación provoca una caída del salario, y con la caída del salario provoca una caída de consumo, y la caída de consumo arrastra la caída de producto. O sea que entramos en una recesión, una caída de producto. Este tonto dice vamos a crecer un 0,4%, es mentira. Cualquier proyección ya te dice que con lo que está pasando en el mes de junio, este año el Producto Bruto cae no menos del 1,5 o 1,6% del producto. Una extrapolación matemática, ni siquiera tengo que hacer logaritmos ni nada por el estilo. Una extrapolación simple de matemática me lleva a que por la caída del consumo, por la caída del salario, es el 70% de lo que producimos va al mercado interno. Arrastra la caída del mercado interno y entramos en una recesión que siempre sabes cómo entrar, pero nunca sabes cuándo y cómo salís. Entrevista desde el barrio a Horacio Robelli, economista. Más claro, échele agua. Escuche esto. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán
al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida nos quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Radiográfica. En movimiento. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar. 18:22. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. La gestión oligárquica ya dilapidó, sin resultados favorables, 10.000 millones de dólares en reserva. Ahora vaciará la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, al vender los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad para pagar jubilaciones y pensiones. La gravísima resolución es parte del paquete de ajuste propuesto por el mismo gobierno para acceder al innecesario y oneroso préstamo del Fondo Monetario Internacional. Cada día más feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Muchísimos mensajes. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Omar Zanarini. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes a toda la audiencia radiográfica. Aquí Pablo Gerinde dice, sale el JP Morgan, entra BlackRock Inc., cuyo $1 billón en bienes están custodiados por la JP Morgan. Víctor Lupo, estamos al horno. A ver, un montón de gente opinando y diciendo lo suyo. Ricardo Mar, Paolo Gerinde nos informa quién es Gustavo Cañonero, el nuevo vicepresidente del Central. Cañonero, ¿no? Nos indica Fabiana Milcar Cabanellas, Regazzoni, Juez Melcoñán, Lemus Lustó, del CELS, Turzenegger. Si con el mejor equipo de los últimos 50 años fuiste al FMI, te endeudaste en 150.000 millones de dólares, tenés tasas al 40%, inflación al 30% y $1 a 29, imagínate ahora que entran los suplentes. Mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se... Lucio Pedro Averastain Ponte, Carlos Javier Abondoglio, Martín Bravo, David Nahuel Ramallo. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar. Alberto Félix Fernández, Hernán Vázquez, que nos brinda la información de Franklin Templeton Investment. Bueno, muchas gracias a los amigos que se preocupan por hacernos llegar datos, por darnos información en derredor del panorama que está viviendo la República Argentina. Y Hernán Vázquez además nos cuenta a través de Motor Económico que se hundieron hasta 14,5 las acciones argentinas en Wall Street. El riesgo país trepó al 6,7. El gobierno en serios problemas. Esto es título. Se hundieron hoy las acciones en Wall Street. Bien. Faustino Velasco. Si bien falta el Senado, ya se aprobó en diputados el aborto y ahora uno puede observar ciertos manejos políticos que parecen relativamente exitosos, hay movidas, hay cobertura mediática, pero las cuentas no dan. Si uno tuviera la visualización plena por fuera de la hojarasca de la realidad económico-social argentina, diría, esto no hay 2019, porque no llega el 2019, no porque el campo nacional popular no puede organizarse, sino porque el gobierno no está en condiciones de garantizar una continuidad eficaz. Mirá, cada vez se hace más largo el mes a final de sueldo. Termina primero el sueldo que el mes, Gaby.
Y cuando ese indicador de la realidad ya es una constante, porque hoy volvieron a remarcar los precios, Claro. mañana volver a remarcar los precios. Y en una intentona también por embarrar un poco la cancha, los nuevos informes del INDEC plantean que, entre otras cosas, bajó la nafta. Algo absurdo. Uno que tiene vehículo lo ve que está subiendo prácticamente cada 15 días. Lo que vemos con la salida de Sturzenegger y la entrada de Caputo es, sin lugar a duda, un movimiento dentro del propio bloque de poder. Priorizan el capital más cercano o mejor dicho, los funcionarios más cercanos al grupo Macri, SOCMA, que a los cercanos al capital financiero internacional que de la JP Morgan. Caputo es el principal incluido en los Paradise Papers, la secuela de los Panama Papers. Es uno de los funcionarios más implicados en la fuga de capitales. Tenemos un serio problema de corrupción en el gabinete. Tenemos un serio problema de dictadura financiera. ¿Quién lo diría? Yo creo que estamos avanzando hacia ahí. Esto no va a terminar, creo yo, en una dictadura política, pero sí está primando los intereses económicos de estos sectores que hoy gobiernan por sobre los intereses generales de la población. Y ya no estamos hablando de intereses corporativos, porque esos ya se la llevaron. Este cambio de gabinete, o por lo menos la salida de Sturzenegger y la entrada de Caputo, implica que la distribución va a ser hacia los grupos locales. Vamos a ver en estos próximos días a la más cruda oligarquía, sobre las cuales van a morir con las botas puestas, Gaby. El dólar, dijimos la semana pasada... No cambian de rumbo, eso estoy seguro. Sí, van a morir con las botas puestas. Nada más que ahora Macri está cerrando el círculo para, creo yo, encarar la última embestida, porque son muchos los economistas que dicen que están chocando finalmente la calecita. Es una situación compleja. Para calentar el ambiente, hablando de dinero, aquí Martín García hace su aporte y nos dice, le asignaron una pauta a Luis Majul de 14 millones de pesos. Está bueno para hacer un programita, ¿no? Hacemos un programita con 14 millones de pesos. Patricia Mendoza, que el Congreso se haga oír, no reconozcamos ninguna deuda para la fuga. Élida Adriana Pérez, eso es lo que digo, debe pasar por el Congreso, pero ¿quién mueve primero? Ahora, en las consideraciones recientes de Robelli, muy a fondo, hay, podríamos decir, un traspié, un pequeño traspié. Como es amigo, lo puedo corregir con confianza. No es que el pueblo no hace nada. Ha habido movilización social y sindical desde el comienzo mismo del macrismo. Sí, yo creo que tenemos que aprender de la propia historia, ¿no? Desde el 2015 de esta parte ha estado la movilización, un punto, creo yo, de quiebre, fue el 21 de febrero, donde finalmente se comienza a dar esa unidad en la cabeza de las estructuras. El pueblo está permanentemente movilizado, el interior está permanentemente movilizado. Lo que hay también y existe, Gabriel, es un blindaje mediático y, entre otras cosas, las relaciones internacionales que le permite al gobierno nacional sortear la propia realidad. Busca permanentemente la foto, como se dice en política, y los diarios siguen hablando a favor del gobierno. Yo creo que esto es lo que le está permitiendo en este momento la gobernabilidad a Mauricio Macri. Esta semana que pasó fue una semana de mucha movilización, hubo un revés político en el Congreso que debilitó, creo, sus propias fuerzas, con la Carrió saliendo con un portazo, algo que olfateamos de un principio como una operación del gobierno para desviar la discusión, se termina instalando en la agenda política y termina enrostrándole una ley que no la quería. Yo estoy convencido de eso y generándole un problema interno al propio bloque de gobierno. Se vienen semanas más duras, estamos cerrando con un dólar alto. Habíamos predicho la semana pasada que el dólar iba a estar cercano a los 30 pesos y la semana que viene no creo que sea distinto. Yo creo que esto va de mal en peor. No es que uno sea mal agüero, pero esta película ya la vimos. Gracias a los amigos que están difundiendo los materiales sobre los cuales estamos informando. Hugo Cáceres, Luciano y Fran desde Rosario, Mabel Irene Fernández, Mabel seguramente estás en Corrientes, Gustavo Ramírez, Susana Martínez. Gracias a quienes siguen
la 89.3 y en particular los especiales. Gracias, Omar. Vamos a hablar dentro de un ratito con Ernesto Matos. Así es, vamos a estar hablando y hincándole un poco al tema económico para que nos dé un mejor panorama. Estamos en la 89.3, estos son los especiales. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el Código Penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. En las buenas y en las malas, radiográfica. FM. Aire. FM. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. (18:36). Siguen los mensajes y cómo estamos hoy. Hernán Vázquez, ¿se habrá llevado Sturzenegger los muñequitos de Star Wars que tenía en su escritorio? Laura Pérez, la pregunta no es si se van, es cuándo se van. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando. Hernán Vázquez, ¿quién está más escondido, Nathanson o Vidal? Y darte aliento, la melodía quiere. Daniel Pérez, this is the end, my friend. Estar contento. Le damos la bienvenida al especial de la gráfica
al economista Ernesto Matos. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Gabriel, ¿cómo andan por ahí? Un placer tenerte al aire en esta tarde fría, muy linda para tomar unos mates, escuchar radio y tratar de entender lo que está sucediendo. Y la primera impresión sobre lo que está sucediendo, leyendo datos concretos, no solo una impresión subjetiva, da cuenta de una catástrofe económica de proporciones. En primera instancia, ¿cuál es tu diagnóstico, Ernesto? No, en primera instancia creo que confirmamos lo que en algún momento se dijo acá en la gráfica. Me acuerdo aquellos primeros meses de enero del 2016, febrero, decíamos que el gobierno estaba en manos ahora de la banca extranjera, y cuando vemos que asume el Toto, hombre de Deutsche Bank, Cañonero, segundo hombre de Deutsche Bank, está claro que lo que está ocupando hoy a los ejes económicos es la banca extranjera bajo los intereses típicos de siempre, digamos, ¿no? En la región pampeana habilitar los créditos y solamente desarrollar a las grandes empresas que complementan el crédito con los bancos nacionales. Así que esta salida de Dujonde de Sturzenegger, responde más a un fracaso de la política monetaria que estaba llevando adelante, política inflacionaria, y un poco el fracaso del pensamiento neoclásico monetarista. Parece que las teorías no le cuadró con la realidad y bueno, hizo que saliera eyectado del sillón de la presidencia del Banco Central, que ya se venía anticipando. No sé si te acordás, Gabriel, aquel diciembre de 2017 cuando le cambiaron la meta. Y hubo como una tensión ahí en la mesa por cuestiones protocolares, pero que mostraban ahí un cierto descontento con lo que venía haciendo Sturzenegger, y ahora directamente lo dejaron sin meta. Así que era cuestión de tiempo para ver su salida de este esquema económico como lo planteó Mauricio Macri, ¿no? En su momento Alfonso Pratgay del JP Morgan, Sturzenegger, que representaba los intereses financieros, y todavía no nos olvidemos de Pancho Cabrera, que es un hombre del HSBC. Ahora, ¿cómo van a hacer para pagar una deuda como la que están contrayendo con el Fondo Monetario, que es más grande que la mitad de la contraída históricamente por la República Argentina? Y es el equivalente al total de la toma de deuda pública. Según Bloomberg, la deuda pública fuera del Tesoro es 58.000 millones de dólares. Claro. O sea, lo que vinieron gestionando los últimos 2 años lo sacaron en un acuerdo. Sí, a ver, esta es la otra cuestión. La verdad que entramos en un periodo que nosotros lo denominamos de cuasi convertibilidad. Por eso se va a hacer tan difícil esto que vos me preguntás, porque justamente ellos dicen ahora, y lo dijo el presidente del Banco Central, expresidente, la única emisión de dinero es por los intereses de la LEBAC. No se transfiere más dinero al Tesoro y se recortan los gastos. Esto es casi una cuasi convertibilidad, porque fíjate que el anuncio que siguió a esos anuncios fue la mitad del primer desembolso, 7.500 millones de dólares, van a ir a gasto presupuestario. Van a pagar el aguinaldo de los trabajadores estatales con dólares del Fondo Monetario Internacional, un salario que es en pesos. Esto, ¿sabes lo que me hace acordar? ¿Todos recuerdan al Sogaray cuando dijo hay que pasar el invierno? Bueno, lo que seguía esa frase era: estamos pagándole a los trabajadores estatales con el depósito en dólares del Fondo Monetario Internacional. Y Álvaro Alzogaray decía que era, estamos hablando de 1964, 65 creo, decía que era por los errores del pasado. Fíjate si no coincide todo. Tal cual. Ahora, en ese marco nos encontramos con un Estado desfinanciado porque, a pesar de las dificultades, le han perdonado los impuestos a los grandes exportadores. Y al reducir el volumen del mercado interno, el impuesto al valor agregado se recauda en menor cuantía. Esto hace que la Argentina no tenga cómo conseguir dinero si no es a través de crédito. No, claro, no tiene crédito, no tiene recaudación, el déficit comercial no está generando dólares comerciales, lo único que tenemos es una generación de dólares financieros. Como en algún momento
lo conversamos, esto era una crisis inducida para llevar a la Argentina a esta situación. Sí. Nunca modificaron, porque apenas asumió este gobierno, recordar que dejaron libre compra de dólares, que era el famoso cepo, generaba una devaluación, libre movilidad de capitales y libre liquidación de los exportadores. Entonces, esas tres variables no las modificaron todavía. O sea, nos llevaron al Fondo Monetario Internacional por voluntad de ellos, y ahora, para solucionar esto, ni siquiera modifican las razones por las cuales estamos acá. Claro. Entonces, esto obviamente sigue, pensándose como una teoría en la cual tienen algo más entre manos que simplemente esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que todavía esto no terminó. Hice 2 reportajes en estos días que confluyen en una conclusión y vienen de distintos orígenes. Juan Carlos Junio, desde el Credicop, me decía: todo el armado financiero está orientado a dejar de lado la producción nacional y las tasas a perjudicar a las pymes. Por otro lado, Mariano Pinedo, que hizo un informe sobre energía, me dice: todo el esquema energético nacional está destinado a la exportación, no al mercado interno, no a la producción nacional. ¿Qué vamos, hacia tierra arrasada en el orden industrial, Ernesto? Mirá, esto puede ser un poquito conspirativo, pero pensémoslo así. En un momento donde los recursos naturales escasean, qué mejor que tener tu patio con los recursos guardados, ¿no? ¿Para qué vas a sacar oro si podés esperar a que el precio crezca? ¿Para qué vas a explotar tu yacimiento de petróleo si el precio todavía puede subir un poco más? ¿Para qué vas a explotar el gas si todavía no tenés unos problemas de gas alrededor en los países limítrofes? ¿Para qué vas a explotar el agua si todavía no es un problema, pero ya lo va a ser? Y me parece que para eso necesitan una Argentina despoblada, digamos, ¿no? Claro. Pasamos del gobernar es poblar al cambiemos de despoblar totalmente la Argentina y que haya solamente una minoría que administre lo que podríamos denominar una colonia, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los administradores hoy? Son los que están en el gobierno. Tenemos varias preguntas, no te vayas, Ernesto Matos, que vamos a canalizar lo que los amigos que están escuchando nos están diciendo. En las redes, la señal medios radiográfica Gabriel Fernández, teléfono 2150-7456. A ver, yo te leo las preguntas y vos contestás como te parezca, Ernesto Matos. Paolo Gerín, de Quintana está devaluadísimo. Lucas Molinari, la concentración es un dato económico a discutir también. Lucio Pedro Averastain Ponte, la CGT no debería adelantar la fecha del paro. Raúl Pérez directamente nos dice, no deberíamos echarlos ahora. Arrancá por donde quieras, Ernesto. No, sí, a ver, lo primero, concentración económica, obvio, porque estos recursos que pide el FMI son para administrar la salida ordenadamente de los grupos económicos, que hoy, con esta situación de haber acumulado a través de las LEVAC y comprar dólares, no solamente que es que la fugaron, también lo acumularon en dólares para luego comprarse en cada uno de sus rubros específicos las empresas que requieren. Ajá. Y eso obviamente ha sido una práctica y va a ser una práctica hasta lo que dure esta situación, digamos, ¿no?, del crecimiento del dólar. Y obvio, me parece que hoy la CGT igual, con el anuncio de que parece que Yasky anunció la unidad con la CGT, me parece que es un momento de organización, no hay que hacer un paso en falso, porque ya sabemos que está Patricia Bullrich, digamos, ¿no?, que no va a dudar en poner las fuerzas policiales para reprimir y, si en tal caso, continuar con esta política que viene haciendo en los barrios populares, que es la de tortura, y obviamente en algunos casos
no van a dudar en apretar el gatillo. Entonces me parece que es un momento para organizarse, hay tiempo, lo que debe un poco este momento económico, pero tenemos que tratar de ser prudentes y obviamente estar organizados para lo que se viene, que si nos ponemos a pensar, los más jodidos en este momento son los del decil de más bajos ingresos, que si ya estimamos una inflación del 32%, ese decil, el primer decil de más bajos ingresos, los más pobres, van a tener una inflación este año de casi el 40%. Y justamente es donde más va a castigar el precio de los alimentos. ¿Alguna consideración sobre Quintana en particular y su lugar en el gabinete, dada la situación empresarial que posee? No, bueno, es un Quintana, tanto Quintana como Peña Brown, Toto Caputo, están acá para hacer negocios, digamos, ¿no? Esto, como siempre, no lo tomen personal. Ellos saben hacer negocios, provienen de las universidades privadas y donde obviamente el concepto de patria es un eslogan de la revolución del 25 de mayo que vieron en la primaria. Entonces, me parece que acá no hay que ofenderse con estos muchachos que ya lo vemos, digamos. Cañonero fue el que metió, fíjate, ¿no? Para que tengamos un ejemplo y de cómo la sociedad no está, digamos, indiferente a esto, pero Cañonero fue el que metió a BlackRock y a Temple dentro de la compra del último supermartes que tuvimos, que fueron los botes, los bonos, estos botes que había emitido Caputo, los compró estos fondos. Y fíjate que es Cañonero el que asume el segundo lugar en el Banco Central, porque me parece que no solamente nos están embaucando nosotros, sino que a fondos del exterior, con los cuales obviamente ellos tratan de mantener muy buenas relaciones, y harán algo en consecuencia, digamos, ¿no? Estuvimos leyendo la propuesta argentina, entre comillas, para el fondo, y una de las garantías de pago que ofrecen se basa en la Administración Nacional de Seguridad Social, al ofrecer la venta de activos de fondos de garantías de sustentabilidad. ¿Qué implicancias tiene eso para el Estado, para el pueblo y para los jubilados? Es la privatización. Como te dije, lo de la cuasi convertibilidad, lo que sigue al proceso de convertibilidad es la privatización. A ver, ¿por qué decimos esto un poco? Porque una vez que vos limités los gastos, como bien estábamos hablando, no hay recaudación, y cuando tengas que discutir el presupuesto, por lo menos el presupuesto va a tener que crecer, ponele, ¿no? En el escenario más trágico, 10%. No vas a tener los desembolsos del FMI todavía, porque tenés que cumplir las metas, y no podés emitir plata, porque solamente te lo da el interés de la LEVAC, que ya lo tenías destinado. Entonces lo único que te queda ahí es empezar a liquidar los activos que tenés para ir pagando lo del presupuesto. Ahí empieza el proceso, me parece, la segunda etapa de esto, digamos, ¿no? Que es empezar bueno, lo llamarán Fondo de Garantía Sustentable, comenzarán por ahí, y después de a poco, cada vez que necesiten plata, si no la pueden conseguir afuera, van a ir liquidando los activos en la Argentina. Económicamente, aún poniéndonos en una presunta situación distante del problema, como si no la sufriéramos de modo directo, es una locura. Vender los activos es una locura. Es como prescindir de los cimientos de tu propio hogar. ¿Es así? Sí, tal cual. Lo que pasa es que hay que ver cuánta nafta le da los ingresos que van a tener por el Fondo Monetario, cómo van a cubrir los vencimientos de capital e intereses, y si es que el modelo de importación no le come más dólares. Entonces ahí van a tomar medidas que son más que nada improvisación. ¿Pueden llegar al 2019? Sí, totalmente, con el tanque casi vacío. Pero no nos olvidemos, acá es donde entra la parte internacional. Lo dijimos en un medio un día antes del Supermartes, Donald Trump va a dejar caer a la Argentina. Si es el chocobar de la región, y Brasil es la Policía Federal, con el único objetivo de apuntar a Venezuela. Entonces, por eso vimos que Mauricio Macri estuvo en el G7, buscando el apoyo del Fondo Monetario. El guiño de Estados Unidos ya estuvo en la reunión del G20 en París. El guiño de Gran Bretaña ya también estuvo. O sea,
también hay que tener en cuenta eso. Ojo que esto puede ser como una cuenta regresiva lenta, donde vamos a experimentar devaluaciones constantes. Esto es como vivir un rodrigazo constante, permanente, y de a poco obviamente ir erosionando la única variable que ellos manejan, que es el salario. Después las demás seguirán su curso y por ahí con el apoyo del Fondo Monetario y de otras potencias. Acá Pepe Muñoz dice, y ahora te van a sacar el aguinaldo y van a abolir el estatuto del peón. Lucas Molinari, punto de partida, nos dice, como país productor de alimentos, tenemos una dependencia total en monopolios que remarcan los precios y llevan a nuestro pueblo a padecer hambre. Sí, totalmente. No, el caso de alimentos es, bueno, lo recordamos, es el sector de alimentos y bebidas es el segundo generador de mayores divisas en el país. Por eso tiene un peso fuerte y por eso disputa tanto, ¿no? Ahí están Pagani, ahí está la gente de Molinos, ahí está Blaquier con Ledesma, no son, está AGD con las aceiteras, no son un sector cualquiera que tienen peso a través de la UIA y que obviamente están con este modelo, digamos, ¿no? Lo confirmaron hace unos meses atrás en la reunión de empresarios que sostenían que la política de tarifas estaba bien. El otro dato que me pasaban era, hay muchos empresarios que están en franco desacuerdo y no se animan a plantearlo. Temen por su situación impositiva, temen por sus registros internos, que no siempre tienen toda la legalidad necesaria, temen ser hostigados por el gobierno en beneficio de empresas competidoras dentro del mismo rubro. ¿Es así? ¿Hay empresarios ligados al mercado interno que están callando, pero están pataleando por abajo? Sí, los hay, pero también los que están pataleando y se está escuchando. Me parece que también, así como reclamamos a los sindicatos el protagonismo y la prudencia, a los empresarios más vinculados al mercado interno les tenemos que exigir lo mismo. Tal cual. Porque son justamente la otra parte fundamental de todo este esquema para una recuperación de un proyecto nacional con mercado interno, regulación en la cadena de agroalimentos, y que eso permita que el trabajador pueda tener un ingreso acorde a la subsistencia, que es justamente la de poder alimentarse, y después obviamente sobre esa base poder ir reconstruyendo la industria que hoy la están devastando. Ernesto Matos, gracias por esta entrevista, por este diálogo a fondo aquí en Los Especiales de la Gráfica. No hay por qué, un saludo a todos. Una melodía, un abrazo, una mirada, un silencio. Radiográfica. Vos entendés. Radiográfica, FM 89.3. Aire. Nos entendemos. Somos el tren fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas. La furia intransigente, a la victoria siempre, la rebelión insurgente. Somos la venaza abierta de par en par, sangrando la rabia de 5 siglos de opresión, 5 siglos de dolor. Creo que hemos brindado un panorama completo sobre la situación, no abarcativa al punto de entrar en detalle en cada rubro, pero sí trazando un cuadro efectivo, un cuadro que nos permite entender dónde estamos parados y hacia dónde está derivando la realidad nacional. La fermentación del tirano. Somos los olvidados, pueblos esclavizados, moscas en...
estado Omar Zanarini, Camila Cataño, Ale Vargas en la producción. Todas las tiras mancomunadas para brindarle la mejor información y el análisis. Julián Pelliza en los controles. Somos la fuerza, la unidad, la libertad, el forúnculo del poder, el pueblo de pie, la satisfacción de combatir, de resistir la letra cambiada para usted, señor, que no entiende. Y nos estamos yendo. Nos hubiera gustado plantear las cosas desde otra perspectiva. Usted sabe que siempre encontramos una salida positiva dentro del presente nacional. En este marco es muy difícil hallarla. El timón fijo que está mostrando el gobierno lleva hacia una colisión que no hemos buscado. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real, entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también parecía el cielo, porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Los saluda Gabriel Fernández. Gracias por acompañarnos en los especiales de la gráfica. Nos queda un minutito, nos siguen llegando mensajes. Alberto Félix Fernández, uno de los grandes del periodismo argentino, tiene los privilegios que impiden a los jubilados recibir medicamentos gratuitos. La solidaridad no está en el movimiento pastoril de este gobierno que solo pide diezmos a la gente. Gracias, siga en la gráfica. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Todo lo demás puedo resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe.